Muy buenas noches, doctor Giancarlo. Muy buenas noches, colegas. El día de hoy estamos iniciando una nueva sesión dentro del curso para Ascenso Docente 2024. Ya estamos pues a un poco más de un mes y 2 semanas para dar nuestro examen de ascenso eh, escala. Entonces, continuando con el curso, estábamos nosotros desarrollando ¿no? Hemos organizado el curso en en diferentes semanas. Primero hemos visto recordar los aspectos generales, los conocimientos pedagógicos generales, hemos visto todo lo que es saberes previos, lo que es metacognición, conflicto cognitivo, retroalimentación, dentro de cómo se enfoca en el área de sociales. Luego hemos visto competencia por competencia. Cada uno, bueno, dentro de la primera competencia estamos viendo, ¿no? Las tres capacidades de la primera competencia. Hemos visto la interpretación crítica de fuentes. Hemos visto la comprensión del tiempo histórico a través de simultaneidades, a través de cambios y permanencias, a través de secuencias causales. Hemos visto también la tercera capacidad acerca de la elaboración de explicaciones históricas, viendo causalidad, multicausalidad, tanto en el aspecto diferentes dimensiones, también en las causas según su temporalidad, ¿no? Viendo las causas estructurales, las causas coyunturales, los detonantes. Por ahí hemos visto algo pequeño sobre relevancia histórica. Pero continuando con el temario, pues ahora nos estamos centrando en observar eh, cada aspecto de la historia, tanto nacional como mundial. Entonces, los días martes trabajamos lo que es Historia Universal y los días miércoles vamos a trabajar con Historia del Perú. Hemos agrupado las preguntas según bloques temáticos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con desde las primeras civilizaciones en nuestro país. Vamos a detenernos un poco en el Tahuantinsuyo, que ha venido de cierta manera un poco, y uno de los temas que más viene dentro de las casuísticas, lo que sería el periodo de invasión y conquista. Entonces, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo que se plantean de diversas maneras, ¿no? Hay interpretación de fuentes, de imágenes, de textos, entre otros. Entonces, importante este aspecto. También recordemos que siempre en el desarrollo de las preguntas sociales es necesario pues, recordar algunos conceptos que nosotros tenemos que tener claro, ya que nos va a facilitar el desarrollo de estas preguntas. Entonces, un pequeño repaso, solamente de unos 5 o 10 minutos de los temas que vamos a hablar el día de hoy, y luego pues nos centramos a las preguntas de casuística sobre estos temas. Muy bien. A ver, vamos por aquí. No recordemos, dentro de la división de nuestra historia, podemos encontrar diversas formas. Esta parte autóctona de nuestro país, desde la primera llegada de los pobladores peruanos hasta justamente el momento donde se inicia la invasión, donde se inicia la llegada de Francisco Pizarro a nuestro territorio peruano en el año de 1532, ¿no? Luego tenemos la etapa de dependencia española, el periodo colonial, hasta pues la proclamación de la independencia y nuestro periodo independiente a través de la República. Y vamos a ir viendo justamente esos acontecimientos importantes que se están tomando en cuenta para las preguntas de casuística. Por ejemplo, dentro de lo que es el periodo autóctono, hay algunas preguntas que están vinculadas a la parte del periodo lítico. Luego, una que otra con las culturas eh, y no tanto, no viene mucho de esa parte, pero igual hay que hacer énfasis, ¿ya? Dentro del periodo de la invasión española, justamente ese punto de la invasión y conquista es donde más viene. Y donde más vamos a encontrar inclusive más adelante va a ser en el periodo del virreinato. Hay muchas preguntas que vienen sobre el virreinato, entonces ahí nos vamos a quedar una semana viendo justamente todo lo que es virreinato y el proceso de independencia, que no es tanto, ¿no? Y ya en la época republicana sí vamos a encontrar diversos temas interesantes cuando analicemos justamente ese periodo histórico. Ahora,
Dentro del recordemos la fase, ¿no? Y también hay otras formas de ver. Tenemos acá etapa de autonomía, etapa de dependencia. Y luego recordemos si queremos clasificar periodizar nuestra civilización andina, nosotros siempre manejamos dos principales enfoques, ¿no? Según la periodización de John Rowe y la periodización de Luis Guillermo Lumbreras. Y con esto vamos a ir viendo las culturas que nos vamos a ir observando, ¿no? En el caso de John Rowe, lo hace en base a su cerámica y Lumbreras es un poco más claro al considerar factores económicos y sociales. Entonces, dentro de las preguntas de casuística vamos a ir nosotros observando cómo se van a ir planteando, pero justamente eso nos va a ir recordando, ¿no? Hay comparaciones. Eh, por ejemplo, recuerda, en el caso de John Rowe, es el típico que nos enseñaron años, ¿no? Cuando hablábamos de los horizontes y los intermedios, ¿no? El horizonte temprano, el horizonte medio, el horizonte tardío y los intermedios temprano y tardío, ¿no? En el caso de lumbreras, que es algo que más se está usando últimamente, el paleolítico, el periodo arcaico, el formativo, los desarrollos regionales, el imperio Wari, los estados regionales y el imperio de los incas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver algunas de las civilizaciones que ubicamos en cada uno, según el caso de John Rowe. Está Chavín, está Paracas, ¿no? Más adelante en el intermedio entra Mochica, Nazca, Tiahuanaco, el horizonte medio caracterizado justamente por el Imperio Wari. Dentro del intermedio tardío, Chimú, Chancay, ahí también entra Chincha, Chachapoyas, ¿no? Y al final encontramos el horizonte tardío con los incas, ¿no? Acá es un poquito más explicado, pero no hay que centrarnos tanto en este aspecto, ya que todos nosotros manejamos eso en la práctica pedagógica. Bueno, en este caso, quienes tenemos el grado de primer año de secundaria, ¿no? Entonces, pasamos de una vez, el día de hoy justamente habíamos quedado en desarrollar más preguntas, que eso es lo que nos interesa, acostumbrarnos a todas las preguntas de ascenso y nombramiento y cómo se van proponiendo en las casuísticas y de esa manera pues tener mayor facilidad de desarrollarlas cuando se dé el examen de ascenso ya en estos fines de noviembre. Entonces, pasamos. Ya se ha compartido, me parece, en el grupo de WhatsApp, pero también lo voy a compartir ahora mismo en el chat de Zoom. Se voy a subir ahorita el documento para que puedan también descargarlo directamente desde aquí, ¿no? Desde el mismo Zoom. Vamos a subirlo ahorita. Ya, ese es el tema, la sesión 8, ¿ya? Perú prehispánico y conquista. Muy bien, listo. Acá estamos subiendo el documento y también vamos a ya compartirlo en pantalla. A ver. Bien, vamos a iniciar. Recordemos que la forma de desarrollar nosotros aquí en las sesiones es, se va siempre a leer primero la pregunta, se va a mostrar en pantalla las respuestas, luego se dará un tiempo prudente, de 1 a máximo 2 minutos para el desarrollo de cada pregunta, viendo también la dificultad de esta, y luego se va a ir desarrollando las actividades. Los docentes podemos interactuar, vamos a dejar el chat siempre, en este caso, vamos a dejarlo habilitado para que puedan solamente leer los mensajes, en este caso, pues mi persona, que es el host, el administrador, para que de esa manera no estén viendo los docentes otros mensajes, otras respuestas, y eso no influya dentro de su decisión, ¿no? A veces están desarrollando, ya sale algún maestro y se pone la A, y eso puede ser un poco incómodo en algunas situaciones. Entonces, desactivamos esa opción de poder mandar mensajes de manera pública, sino únicamente para el host en este caso. Igual yo los voy leyendo los comentarios, voy leyendo las respuestas y luego hacemos el análisis. Cualquier duda, cualquier pregunta, podemos emplear también el chat, o inclusive también eh, hacer uso del micrófono si fuera necesario. Bien, entonces vamos a iniciar con una pregunta del ascenso 2018, ¿ya? Y lo hemos agrupado acá justamente en el llamado periodo lítico. Entonces, empezamos. Pregunta 11, Ascenso 2018. Durante una sesión de aprendizaje, la docente pide a los estudiantes que analicen una lectura sobre la tecnología empleada durante el periodo lítico en el Perú.
A continuación, les pide que comenten las ideas principales de la lectura. Uno de los estudiantes dice lo siguiente. Según la lectura, durante el periodo lítico se usaron herramientas rudimentarias hechas de piedra, hueso o madera. Por eso yo pienso que la sociedad del lítico fue menos evolucionada que la sociedad actual. Dado que varios estudiantes coincidieron con lo expresado, la docente desea realizar una acción que los ayude a reflexionar acerca de su concepción sobre el desarrollo histórico de las sociedades. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para este propósito? Entonces estamos iniciando con el periodo lítico y obviamente aquí habría que ver justamente qué acciones van a permitir al estudiante cambiar, que pueda él reflexionar sobre lo que él ha mencionado. Entonces dejamos en pantalla las opciones y damos 1 minuto y medio para poder desarrollar esta pregunta. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a hacer el análisis de esta pregunta. Recordemos, nuevamente, vamos acá un poco a subir. ¿Qué nos dice esta pregunta 1011 de la censo 2018? Nos está diciendo que el estudiante, estamos estudiando en este caso justamente sobre el periodo lítico. Vamos a resaltarlo aquí, que este es el tema del que estamos hablando. Luego nos dice que queremos ver justamente sobre la tecnología empleada en ese periodo, ¿no? También es una idea importante para poder contemplar. Ahora, cuando nos da el estudiante, hay que ver el texto. El texto dice, ¿no? Según la lectura, durante el periodo lítico se usaron herramientas rudimentarias hechas de piedra, hueso o madera. Por eso yo pienso que la sociedad del lítico fue evolucionada, menos evolucionada que la sociedad actual. Listo. Hay que ver cuál es la idea principal. ¿Qué es lo que está diciendo el estudiante? Su idea principal es que él considera que la sociedad del lítico es menos evolucionada que la actual por el simple hecho de que hayan utilizado herramientas de hueso, de madera y de piedra, ¿no? Ahora, nos pide cuál de las siguientes acciones es más adecuada para que el estudiante reflexione. Acá está, ¿no? Queremos que reflexione acerca de su concepción sobre el desarrollo histórico. Claro, acá al estudiante falta una diferente perspectiva, ¿no? Con respecto, pues, a lo que a lo que era la tecnología en aquella época. Vamos a ver acá. Vamos a ir leyendo las opciones. Opción A. Primero explicar a los estudiantes que se debe de valorar a las sociedades del periodo lítico por lo que han logrado hacer. Luego pedirles que elaboren una línea de tiempo que muestre los principales hitos del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Finalmente, preguntarles sobre los aportes de las sociedades del periodo lítico y de la sociedad contemporánea al desarrollo de la humanidad. ¿No? Letra B nos dice,
Primero, pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo de las tecnologías utilizadas para la guerra durante el periodo lítico y el periodo contemporáneo. Luego, pedirles que expliquen los impactos de ambos tipos de tecnologías en sus respectivas sociedades. Finalmente, preguntarles qué características o condiciones requeriría una sociedad para ser calificada como más avanzada que otra. Y letra C nos dice pedirles que ubiquen en un mapa del Perú los lugares donde se hallaron evidencias de la tecnología del periodo lítico. Luego pedirles que establezcan las diferencias entre las tecnologías de diferentes regiones. Finalmente, preguntarles acerca de la relación entre la producción de la tecnología y el espacio donde se desarrolla. Muy bien. Ahora, maestros, ya tenemos por aquí una respuesta. Queremos que tener varias respuestas. Esa es la idea. Queremos nosotros justamente tener diferentes respuestas. A ver si concuerdan, pues, los maestros en esta pregunta número uno que estamos viendo el día de hoy. Ojo, hay que recordarnos que el estudiante está manifestando justamente que la sociedad del Lítico fue menos evolucionada por el simple hecho de haber usado herramientas de piedra, hueso, de madera. Entonces, vamos a analizar cada una, vamos un poco rápido. Bueno, la A que nos dice explicar que se debe valorar, y hasta ese punto interesante, ¿no? Que se debe valorar a las sociedades del Lítico por lo que han logrado hacer. Luego, línea de tiempo, los principales hitos del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia, ¿no? Y luego nos dice sobre los aportes de la sociedad del Lítico y de la sociedad contemporánea de desarrollo. Pero aquí hay un punto interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Les estamos dándole prioridad a entender que esta civilización es avanzada o es menos avanzada por el hecho de usar las herramientas rudimentarias, según como menciona el estudiante. Ajá, eso tenemos que ver, ¿ah? Porque acá dice, luego, pedirles que elaboren una línea de tiempo. Ahí se está centrando más en los hitos tecnológicos, ¿no? O sea, se está centrando él, primera alternativa, en los hitos tecnológicos. Y nos estamos desviando de la idea de que él no habla sobre sí los hitos tecnológicos, sino está hablando sobre, él está considerando de que por usar herramientas líticas, el ser humano era menos evolucionado. Entonces, ahí, eso hay que tener en claro, ¿ya? Luego nos dice los aportes de las sociedades del periodo lítico, pero agrega y de la sociedad contemporánea, el desarrollo de la humanidad. Entonces, aquí ya se está desviando, porque no estamos centrando, el uso de la sociedad contemporánea no vendría a ser directamente para el propósito que tiene el docente, que es que reflexione, ¿no? Sobre la concepción sobre el desarrollo histórico de las sociedades. Ya, este punto también es importante. Él tiene que reflexionar sobre cómo fue el desarrollo dentro del periodo lítico. ¿Ya? Veamos la letra B. Aquí hay unos puntos que nos termina sacando de idea. Pero veamos la letra B. Nos dice, primero pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo. Ya, entonces ahí estamos viendo que elaboren qué tecnologías se usó en el periodo lítico y qué tecnologías se usó en el periodo contemporáneo, ¿no? Luego pedirles que expliquen los impactos de ambos tipos de tecnologías en sus respectivas sociedades. Y luego finalmente preguntarles qué características o condiciones requeriría una sociedad para ser calificada como más avanzada que otra. Entonces ahí está, mira, acá, ¿qué es lo que está comparando? Está comparando justamente el periodo lítico con la actualidad, con el periodo contemporáneo, ¿no? Y quiere que el estudiante reflexione qué tan importante fue el uso de estas herramientas dentro de en su contexto, ¿no? En su tiempo y justamente señala, cierra con eso, ¿no? A ver, en cambio, la letra C nos habla más sobre ubicar dónde se hallaron evidencias de la tecnología del lítico, qué diferencias hay entre las regiones, ¿no? No, aquí está, no estamos entrando, no estamos entrando solamente en el periodo lítico, pero no es que se quiera hablar únicamente del periodo lítico, sino más bien que el estudiante pueda reflexionar de que, pues, por haber usado herramientas de piedra no es que esté menos evolucionada, ¿no? Sino que justamente hay que contextualizarlo eso. Entonces, nos quedaría entre la letra A y la letra B. Pero justamente ahí decía, la letra A tiene menos claridad, ¿no? No se centra directamente en entender que el estudiante pueda comprender acerca de las diferencias que hay entre un periodo y otro y la importancia que tuvo en ambas. eh, el uso es, ¿no? Tecnológico. Entonces, en este caso, a ver, por acá tenemos respuestas, ¿no? Dice la letra B. Y sí, a ver, si nosotros queremos analizar de una manera más clara estas preguntas,
nos debemos quedar con la letra B, ¿no? Porque él está haciendo a través de las actividades que se le está proponiendo al estudiante, este estudiante va a comprender de que la, la tecnología que se usó en aquel entonces fue muy relevante para su época, ¿no? Que fue muy determinante para sus actividades diarias. Por ejemplo, acá lo coloca dentro de, en la segunda oración. Entonces, ahí está. Vamos a marcar, vamos a resaltar nuestra alternativa B. ¿Ya? Avanzamos. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Nos vamos a una pregunta del nombramiento 2018. Y justamente también estando en el periodo lítico, miren, nos dice, durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a sus estudiantes la siguiente pintura rupestre creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani en la actual región de Puno, ¿no? Y observamos allí. Luego nos brinda un poco de... A ver, observando brevemente, nosotros podemos encontrar ciertas características en esa pequeña pintura rupestre, ¿no? Estamos observando ahí diversos animales, diversas personas que están con ciertas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Luego de brindar la información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes, para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Acá estamos viendo interpretación de fuente, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Esto es justamente lo que se busca. Ayudar a los estudiantes a que puedan interpretar la fuente presentada. Vamos a dejarlo en pantalla unos segundos. Miremos bien, nuevamente. ¿Ya? Estamos viendo qué tipo de fuente es, cuál sería en este caso el mensaje de la fuente. Y vamos a colocar, en todo caso, ya en pantalla las alternativas. A ver, tenemos letra A, letra B y letra C. Bien, vamos a dar un minuto para esta pregunta y continuar avanzando el día de hoy. A ver, bien, ya hemos dado el tiempo correspondiente. Vamos a analizar esta pregunta, ¿ya? Tenemos primero una fuente histórica aquí,
una pintura rupestre, ¿no? Creada por los pobladores que habitaron Macusani en Puno. Estamos viendo ahí justamente diversas escenas, una escena de caza, ¿no? Y nos pregunta cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten esta fuente. Veamos. Letra A nos dice, pedir a los estudiantes que describan cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Letra B nos dice, pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostrados en la pintura. Luego solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Por último, pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. C. Pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería de animales de la pintura. Luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época. Por último, pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época. Muy bien. A ver, recordemos que nos estamos centrando en la fuente, nada más. Cuando nos dicen así, la fuente presentada, porque cuando hablamos de interpretación de fuentes, hay muchas formas que se pueden ir evidenciando. Por ejemplo, no hay que olvidarnos que cuando hablamos de fuentes, puede entrar, por ejemplo, la parte cuando dice contextualiza la fuente. Es diferente, ¿no? Cuando nos dice analiza la perspectiva del autor, analiza el mensaje, o como ahora, que nos dice interpreta la fuente presentada. O sea, cuando nos dice interpreta la fuente presentada, tenemos que evitar preguntas alternativas donde se salgan cuando me dijeron, no, cuando hay que evitar respuestas donde se salgan de la fuente o se vayan más ya, ¿no? La idea es que se queden ahí centrados en analizar dicha fuente. Vamos a ver. En el caso de la letra A, ¿cuál es el problema? ¿No? El último, no tiene sentido para interpretar esta fuente eh, cuando nos dice, ¿no? Pedirles y comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Ya, aquí no se está hablando sobre la fuente y como tal, no le permite interpretar, más bien está dando una opinión acerca de cómo lo dibujaron. Pero no estamos yendo al mensaje de la pintura, ¿no? No nos dice qué están haciendo, por qué lo están haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien al principio sí, qué elementos, ¿no? Pero luego dice que no corresponde a la realidad. ¿Cuál realidad? Pero si nosotros no sabemos muy bien cuál es la realidad a través de las fuentes que recién nos estamos dando cuenta. Por lo tanto, aquí podemos descartar un poco la letra A por ese punto, ¿no? Porque se está centrando más en cómo ha sido dibujado, en cómo son representados, y no en por qué están representando, ¿no? ¿Qué es lo que representan? ¿Por qué están dibujando eso? ¿Ya? Letra B. Acá sí, mira, ¿qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura? Acá es ya, nos está ayudando primero a entender el contenido de la fuente, ¿no? ¿Qué acción están haciendo los animales? ¿Qué acción hacen las personas? Luego nos dice, ¿por qué realizaban? Ah, ajá, aparte del contenido de la fuente, estamos viendo justamente la perspectiva, ¿no? ¿Cuál fue la motivación que tuvo o que tuvieron esas personas al momento de realizar este tipo de dibujos, ¿no? De pinturas. Ajá, ¿por qué creen que las personas realizaban estas pinturas? O sea, tenemos acá contenido, tenemos acá motivación, y luego nos pide inclusive que podamos contrastar la información con otras fuentes. En la letra C eh, nos habla directamente ya sobre la cacería. O sea, acá ya nos está dando una pauta de cacería. O sea, de frente nos dice, ¿qué está haciendo? No, lo que están haciendo directamente. Nos está centrando, no le está permitiendo al estudiante justamente ir pensando, interpretando. Ya le hemos dado la idea ya, de frente. No le estamos preguntando qué está haciendo, le estamos diciendo
que hay una cacería de animales en la pintura, ¿no? Luego le preguntamos qué tipo de animales eran cazados. Y luego se sale de la fuente, ya cuando dice qué otras actividades. Pero nosotros no queremos ver otras actividades, porque no estamos, eso no está en la fuente presentada. Entonces, también la letra C, que tiene cierta idea, pero se va alejando de lo que nos pide. Ya, interpretación de la fuente presentada. Ojo, cuando siempre nos vengan preguntas sobre esta fuente, tenemos que tener claro que no hay que salirnos de la interpretación de la fuente. Todo tiene que ir en torno al contenido, tiene que ir en torno a la perspectiva, tiene que ir en torno a entender un poquito quizás el contexto un poquito, pero no hay que salirnos. Ya acá se está centrando en otro aspecto, el aspecto de la representación, y acá sí ya está saliendo porque estamos viendo otras actividades. Entonces, en esta pregunta número 18, ¿no? Del ascenso, del nombramiento, pregunta 66 del nombramiento 2018, marcaríamos nuestra alternativa, la letra B. Listo. Avanzamos. Acá hay una pregunta mucho más fácil. ¿Qué nos dice? Durante la sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes un conjunto de imágenes representativas del patrimonio cultural de la cultura Paracas. Nos dice, algunos estudiantes se mostraron interesados en las tradiciones funerarias Paracas. Ajá. Y acá tenemos el tema, tradiciones funerarias en la cultura Paracas. Y la docente les pregunta, ¿cómo enterramos hoy en día a nuestros muertos? ¿Los paracas enterraban a sus muertos como se hace actualmente? ¿Qué diferencias encuentras entre sus costumbres funerarias y las nuestras? Bien, acá vamos rápido. ¿Qué nos está, cuál es el propósito del docente, ¿no? Acá dice que quiere que el estudiante pueda lograr la comprensión del tiempo histórico y cuál de los siguientes desempeños en particular se está buscando promover a partir de las preguntas planteadas. Vamos a dejar acá solamente un minuto para poder ir avanzando. Ajá, muy bien. A ver, en este tipo de preguntas sí vamos a encontrar alguna palabrita que usualmente nos puede favorecer, aunque no te acuerdan que las palabras aquí es un poquito complejo, ¿ya? En sociales no siempre hay una palabra clave. Si bien a veces encontramos algunas, depende también cómo están colocadas, ¿ya? Miren, cuando hablamos de tradiciones funerarias paracas, alguna palabrita que nos puede ayudar aquí sería diferencias, ¿no? Cuando tú dices qué diferencias encuentras entre sus costumbres funerarias y las nuestras, estamos hablando del pasado y del presente. Entonces, cuando tú comparas dos periodos históricos, eso automáticamente sería la descripción de cambios y permanencias, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la comparación de dos momentos históricos, estamos hablando justamente de cambios. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, en sus estilos de entierro, ¿no? Si han habido, por ejemplo, algunas costumbres que también se siguen, ¿no? Se siguen enterrando a los muertos, las diferencias serían justamente los cambios aquí, ¿no? En la forma de entierro que ha tenido. Entonces, tenemos claro que sería esta nuestra respuesta. Avanzamos. Siguiente pregunta, 31. Ascenso docente. También está un poco sencilla. ¿Qué nos dice? Si el docente desea que los estudiantes desarrollen la noción de simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico, acá tenemos palabra clave, simultaneidad. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente?
Tenemos tres alternativas. Recordemos, ojo, simultaneidad, comparar dos acontecimientos dentro del mismo periodo, en tiempo, en el mismo tiempo. Entonces, vamos a dar acá también un minuto para esta pregunta. Muy bien. A ver, nosotros tenemos aquí que considerar la noción de simultaneidad. Ojo, veamos acá. Paracas, Nazca y Chincha, periodos diferentes, ¿no? Recordemos que Paracas es eh, antes de Cristo, parte, Nazca a inicios de nuestra era, y Chincha pues ya es dentro del periodo, según Lumbreras, ya es no antes del periodo de los incas, ya los estados regionales. Entonces, aquí sí no podemos encontrar simultaneidad, ya que son momentos diferentes. En el caso de la letra B, sí sería, ¿no? Recordemos que la etapa inicial inca justamente coincide con el apogeo Chimú. Importante tener claro eso. En la letra C, no. Moche y Chimú son dos periodos diferentes, ¿no? Uno es de los desarrollos regionales y la otra es de los estados regionales. Un periodo posterior, si hablamos con John Rowe, pues Moche estaría dentro del intermedio temprano, mientras que Chimú estaría dentro del intermedio tardío. Entonces, ahí encontramos diferencias y que no nos permiten ubicar una simultaneidad. Listo, avanzamos. Ya estamos marcando las respuestas, luego se va a compartir. Vamos a la cultura moche. Nos dice, el propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía de un cántaro moche. Veámoslo bien. A ver, estamos ahí unos segundos observando este cántaro. Estamos observando ahí qué está haciendo esta persona. Tenemos que tener claro eso, porque es lo que justamente nos está proponiendo. Cuando vemos imágenes, usualmente es qué acciones, ¿no? Permiten interpretar la fuente. Justo ahí está. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? Muy bien. Ahora colocamos en la pantalla las alternativas. Ajá. Tenemos alternativa A, alternativa B y alternativa C. Entonces vamos a dar un minuto también para esta pregunta.
Muy bien, a ver, veamos. ¿Qué nos dice acá? Letra A nos dice, el docente pide a los estudiantes que describan el estilo de la cerámica moche, ¿no? Y el uso que probablemente los moches le dieron a este cántaro. Luego les solicita que seleccionen un objeto actual que se use de forma similar. Por último, les indica que comenten las diferencias entre ambos objetos. La letra B nos dice, el docente pide a los estudiantes que describan al personaje representado y los elementos que lo acompañan. Luego, les solicita que describan la acción realizada por el personaje. Por último, les pide que comenten cuál es el valor de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches. Letra C nos dice, el docente pide a los estudiantes que describan la forma del cántaro. Luego les solicita que indaguen acerca de los materiales y los colores que se han empleado en dicho ceramio. Por último, los orienta para que elaboren su propio ceramio considerando las características de la cerámica moche. Bien, entonces, en este caso, tenemos que ver cuál permite, ¿no? Promover la fuente presentada. Veamos, la letra A. La letra A se está yendo un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque les está pidiendo comparar con una cerámica actual, un objeto actual que se use de forma similar. Entonces ya nos estamos alejando de la fuente, en sí, no estamos interpretando la fuente, estamos viendo que el estudiante reconozca en todo caso diferencias o semejanzas con un periodo actual y no es, ya nos estamos saliendo de la fuente en general, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Las diferencias entre ambos objetos, por lo tanto, eso ya se sale de el propósito que es interpretar la fuente presentada, que es una imagen de un cántaro, ¿no? La letra C, que tampoco es la correcta, también nos dice, y acá nos sale aún más, ¿no? Nos orienta para que elabore su propio ceramio. No, acá no queremos que el estudiante elabore su propio ceramio, queremos que el estudiante analice, que el estudiante interprete la fuente. Y eso es la letra B, ¿no? Nos dice que describa el personaje, luego que qué acción está haciendo el personaje, luego nos pide para qué pudo haber sido utilizado dicho cántaro. Entonces, esta sería nuestra alternativa, la alternativa B en esta pregunta 35 del ascenso 2018. Avanzamos. Esta es una pregunta rápida. Vamos a ver, 30 segundos. ¿Ah? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un aspecto del desarrollo económico de la sociedad tiahuanaco? Este es más conceptual. Vamos a dar acá unos segundos para esta pregunta. A ver, maestros, pregunta 27 del ascenso 2021 nos pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un aspecto del desarrollo económico de la sociedad tiahuanaco? A ver, ¿quién usaba el desarrollo del comercio? Tiahuanaco desarrollaba el comercio como principal actividad económica. ¿Mm? El control vertical de los pisos ecológicos para aprovechar diversos recursos o el desarrollo de tecnología agrícola centrada en el uso de aguas subterráneas. Ajá. Entonces, ahí hay que recordarnos, ¿no? No hay que olvidar que en este caso, pues el comercio no era la actividad principal, sino en este caso recordamos bastante nosotros a Tiahuanaco por el control de sus pisos ecológicos. Ajá. Bien, a ver, cuando nosotros veíamos esta pregunta, recordemos, ¿no? Que la cultura tiahuanaco se centraba principalmente por
esta técnica, ¿no? Del control de los pisos eh, verticales, ¿no? El desarrollo económico tiahuanaco justamente se basó en ese sistema y ese sistema pues lo fue heredando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Las otras no corresponden, aunque el comercio sí dio, o por ejemplo, pero no fue distintivo de esta cultura, de esta civilización. Ya, vamos a marcar aquí la letra B, ¿ya? Esto es conceptual, entonces es rápido. Avanzamos. Ya estamos entrando al Tahuantinsuyo. Vemos que ya estamos avanzando en el tiempo. Bien. ¿Qué nos dice? Otra pregunta rápida. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala una característica del Tahuantinsuyo? Tenemos opción A, el uso de las guerras militares como única forma de conquista. B, la imposición del culto monoteísta en las sociedades que conquistaron. O C, la adopción de avances tecnológicos desarrollados por sociedades andinas anteriores. A ver, maestros, damos un minuto para esta pregunta. Ajá, ya hay respuesta. Vamos a dar un poquito más de tiempo a los demás docentes. Bien, a ver, analicemos esta respuesta, esta pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas señala una característica del Tahuantinsuyo? Letra A, el uso de guerras militares como única forma de conquista. Incorrecto, ¿no? No hay que olvidarnos que si bien los incas emplearon también las guerras como un medio de conquista, no fue la única opción que tenían. Por el contrario, era la última opción que ellos tenían, ¿no? Porque al inicio ellos buscaban siempre tenían otras estrategias más diplomáticas, el uso de regalos, por ejemplo, también las alianzas matrimoniales, ¿no? Que siempre el Inca venía ofreciendo, pues justamente a alguna de sus hijas para poder, o hermanas, para poder casarlas con los líderes de otras etnias. Entonces, habían formas diplomáticas, habían formas pacíficas, y no siempre fue el uso de la guerra, ¿no? Como acá lo señala como única, y esa es la palabra que nos saca automáticamente de la idea. La letra B nos dice la imposición del culto monoteísta, pero no dice imposición. O sea que sí o sí tenemos que creer, o tenían que creer los otros reinos, las otras etnias, en un solo Dios. No es así, ¿cierto? Recordemos que si bien sí se reconocía pues al Inti, al Sol, como su principal Dios, como Dios principal, el Dios más importante, también los incas permitían que los demás lugares, sociedades, podrían continuar adorando a otras deidades locales que ellos ya tenían. Por lo tanto, no era únicamente monoteísta el, la religiosidad en el caso de Tahuantinsuyo. Lo que sí fue, por ejemplo, la letra C, ¿no? La adopción de avances tecnológicos desarrollados por sociedades andinas anteriores. Recordemos que en el caso de los incas, por ejemplo, el uso de las terrazas, el uso de los andenes, en los canales de riego, inclusive los caminos que ya habían sido creados años y siglos antes, fueron empleados por los incas. Entonces tenemos respuesta aquí en la letra C. ¿Ya? Vamos a ver acá un poco más amplio, un bloque de preguntas que vino sobre el Tahuantinsuyo, en especial sobre el Capañán. Leámoslo. Nos dice, en la localidad en la que se ubica una IE,
Se ha registrado recientemente un camino prehispánico como parte del sistema vial de Capazñán. A partir de ello, los docentes del área de ciencias sociales han diseñado un proyecto para que a través de diversas actividades, los estudiantes de cada grado del nivel secundario expliquen cómo ha sido utilizado este camino a través del tiempo. Veamos, los estudiantes de primero de secundaria realizan una visita guiada por el camino y sus alrededores. Al terminar la visita, los estudiantes comparten sus impresiones. Miren, esta parte es de la segunda competencia, pero vamos a analizarla también. ¿Cuál de los siguientes estudiantes ha establecido una relación entre elementos sociales y elementos naturales? A ver, esta es una pregunta con la segunda competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Muy bien, vamos a dar acá un minuto también para esta pregunta, ¿ya? Relación entre elementos naturales y elementos sociales, que es la que nos están pidiendo aquí, con respecto pues a una visita guiada al camino, ¿no? Aparte del Capac. Bien, respondemos esta pregunta. A ver, elementos, relación entre elementos naturales y sociales. Vamos a hacer algo rápido. A los elementos naturales los marcamos de verde y a los sociales pues los marcamos de un color amarillo. Veamos, escuché que este camino se formó parte de un tramo que conectó las regiones ubicadas en diferentes pisos altitudinales. Ajá. Luego nos dice, me interesó saber que este camino sirvió para que las sociedades pre-incas se abastecieran de recursos que provenían, de recursos provenientes de esas regiones. Bien, ok. La señora Celestina nos dice, observé que el camino de la localidad es ancho y plano, está describiéndolo, fue pensado de esa manera para permitir que incluso grandes grupos de personas, como soldados y comerciantes con sus animales de carga, transiten fácilmente en la época pre-inca. Y Juvenal nos dice en la letra C, me llamó la atención que se hayan encontrado restos de cerámica en los alrededores del camino. Según el guía, el estudio de esas cerámicas permitió saber que este camino fue usado por sociedades anteriores a los incas. Bien, la letra C se está centrando solamente en el aspecto social, ¿no? No reconoce elementos naturales. Pero, a ver, la letra A y la letra B, ¿cuál sería la respuesta correcta? La letra, la letra A está hablando justamente que ubicó, ¿no? Que se conectó a diferentes pisos altitudinales, ahí un aspecto natural. Está considerando justamente la ubicación, ¿no? De cada una de esas de estas sociedades. Y luego nos dice, ¿no? Que esto permitió que estas sociedades se abastecieran de recursos provenientes de esas regiones, ¿no? Por otro lado, en la letra B se destina, también hace uso, pero no le explica tan claro el aspecto,
el aspecto natural, ¿no? En cambio acá sí, la letra A nos está hablando muy claro sobre los pisos, los diferentes pisos altitudinales. Y aquí es lo que está primando, ¿no? Está colocando justo con mayor fuerza esa idea. La letra B tampoco no se reconoce claramente el aspecto natural. ¿Cuál es el aspecto natural que está hablando aquí? No hay tanto, ¿no? Eh, Recordemos eso. ¿Ya? No está hablando de aspecto natural. Pone animales de carga, sí, pero eso es económico. No está reconociendo el aspecto natural. En cambio, en la letra A, sí, ¿no? Está hablando sobre diferentes pisos altitudinales. Estamos reconociendo justamente las condiciones geográficas de nuestro territorio nacional. Y eso es natural. Entonces, marcaríamos en esta pregunta la alternativa A. Muy bien. Avanzamos. Con segundo grado, la docente de segundo grado entrega a los estudiantes un mapa que muestra el sistema vial del Capajñán a lo largo del Tahuantinsuyo. El mapa muestra la red vial del Capajñán y los principales asentamientos incas en el área que ocupó el Tahuantinsuyo. La red vial está compuesta por caminos longitudinales y caminos transversales, los cuales han sido representados por líneas de diferente color. Los sitios incas están representados por puntos. Luego de haber identificado los principales elementos del mapa, la docente busca que los estudiantes inicien la lectura de este. Para ello, la docente realiza la siguiente actividad. 1. Solicita a los estudiantes que distingan los caminos representados en el mapa de acuerdo a su forma y color y les piden que describan cómo están orientados los caminos longitudinales y transversales a lo largo del Tahuantinsuyo. Ajá. Y también una pregunta con respecto a la segunda competencia. Si bien estamos trabajando el tema de los incas, el Tahuantinsuyo nos está pidiendo, pues, en este caso, analizar la competencia número 2. A ver, veamos acá. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que entre toda la pregunta, ¿ya? Y estamos hablando justamente de un mapa, ¿no? El mapa muestra. Estamos colocando el mapa. Y un mapa que está mostrando la red vial del Capajñán, ¿no? Le está mostrando los asentamientos incas que ocupó el Tahuantinsuyo. Está describiendo que este mapa también encuentra la red vial, está compuesta por caminos longitudinales y por caminos transversales. Oh, ok. Y, y los pone de diferente color, ¿no? Ya el estudiante ha identificado los elementos del mapa, queremos que pueda leer, ¿no? Justamente, que distinga los caminos representados, qué caminos, qué transversales, cuáles son los longitudinales, ¿no? Y cómo están orientados a lo largo del Tahuantinsuyo. Y nos dice acá, tres opciones, ¿no? Reconocimiento de dinámicas del espacio geográfico estudiado, la identificación del orden espacial o la evaluación de una problemática territorial del espacio geográfico estudiado. Vamos a dar acá unos segundos, un minuto para esta pregunta. Bien, a ver, veamos. Aquí tenemos qué ideas, no sea, dinámica del espacio geográfico. Cuando veamos la segunda competencia la vamos a definir con mayor precisión, pero recordemos que la dinámica del espacio geográfico estamos viendo qué cambios ha tenido con respecto de un tiempo a otro, cómo ha cambiado algún aspecto. Por ejemplo, podremos encontrar qué cambios ha tenido los caminos, ¿no? Los caminos del Inca con respecto de un periodo a otro, pero eso no se está evidenciando, ¿no? La docente no le está pidiendo que el estudiante vea cambios, porque no estamos buscando dos mapas diferentes. Lo que sí estamos viendo es por qué se han colocado, cómo están organizados los caminos, cuál ha sido su finalidad. Entonces, no es dinámica,
No es problemática territorial, porque no estamos evaluando ninguna problemática. Lo que sí estamos viendo, ajá, y lo demuestran en las alternativas los maestros que han respondido, que es la identificación del orden espacial. Ya lo vamos a ver más adelante, de acá a unas 3 semanas, que el orden espacial justamente se va a centrar en explicar el por qué han sido colocados o han sido construidos diversos elementos por el ser humano. ¿Ya? Avanzamos. Pregunta 25. Vamos avanzando rápido. Luego de haber indagado en diversas fuentes, los estudiantes del segundo grado comparten sus hallazgos acerca de la utilidad del Capacñán y el Tahuantinsuyo. ¿Cuál de los estudiantes explica la función del Capacñán? Considerando, ajá, múltiples dimensiones. Acá tenemos que encontrar múltiples dimensiones, multidimensionalidad. También es de la segunda competencia. Veamos aquí, vamos a poner acá, color verde, ¿ya? Damos el tiempo correspondiente. Tenemos que reconocer múltiples dimensiones dentro de los comentarios de los estudiantes. Bien, analizamos esta pregunta. ¿Qué nos dice? Múltiples dimensiones. A ver, recordemos que siempre tenemos dimensiones políticas, podemos encontrar dimensiones sociales, económicas, ambientales, en algunas preguntas de la segunda competencia. Y leamos a ver. Sofía nos dice, leí que el uso de los caminos del Capajñán favoreció el desarrollo de actividades económicas a lo largo del Tahuantinsuyo. Esto es económico, no económico, aspecto económico. B. Sigue, ¿no? Por ejemplo, permitió que los incas movilizaran mano de obra a diferentes territorios para que trabajen en la agricultura y así guardar un excedente de alimentos en los depósitos incas. Todo esto es económico. Entonces, la estudiante Sofía solamente ha hablado una sola dimensión, que es la dimensión económica. Giancarlo nos dice, para los incas los caminos del Capajñán fueron importantes para desplazar sus ejércitos como parte de sus campañas de conquista para expandir el Tahuantinsuyo, político, ¿no? Y para favorecer el control de los territorios anexados. Ajá, bien, ¿eh? Político. Habilitaron más caminos y establecimientos que luego formaron parte del Capajñán. O sea, le está dando un sentido netamente político. Miren, entonces, Sofía y Giancarlo se centran en un solo aspecto, en una sola dimensión. Entonces debe ser Elizabeth la que sí logra diferentes. ¿Qué nos dice? Encontré que los caminos del Capajñán fueron utilizados para el trueque de diferentes productos de valor ceremonial como el spondylus. Esto es económico, ¿no? Y que también fueron utilizados por peregrinos para dirigirse a sus lugares de culto. Esto es un aspecto más pues, de religioso, social podría ser, ¿no? Mientras que él dice, los incas respetaron estos lugares para garantizar la estabilidad política, y acá nos integran la tercera dimensión, la estabilidad política del Tahuantinsuyo. Entonces, Elizabeth sí está, miren, Elizabeth sí reconoce
diferentes dimensiones en su comentario, ¿no? La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión política. Giancarlo solo reconoce lo político y Sofía solo lo económico. Entonces, por lo tanto, no son las respuestas ni la A ni la B, y la respuesta correcta sería la letra C. Avanzamos. Eh, Pregunta 26. Nos dice, como parte de una de las actividades, la docente ha entregado a los estudiantes de segundo grado fragmentos de fuentes que describen el Capajñán en la época del Tahuantinsuyo. Una de esas fuentes es El Señorío de los Incas, de Pedro Cieza de León, escrito en la primera mitad del siglo XVI. Luego de que, con ayuda de otras fuentes, los estudiantes han interpretado partes de la obra de Cieza de León, la docente les pide que expongan sus hallazgos. A continuación se muestra un fragmento de la exposición de uno de los estudiantes. Vamos a leerlo, ¿ya? Aunque para poder diferenciarlo del texto, una letra un poquito más pequeña, ¿ya? A ver, ahora sí. Bien, según lo que revisé, Cieza describe el Capazñán porque él vio directamente varios de los caminos incas cuando visitó el Perú. Lo que llamó mi atención sobre su descripción es la comparación que él hace entre los caminos incas y los caminos de los antiguos romanos. Según él, los caminos incas eran más sorprendentes porque en comparación a los de los romanos, los incas se enfrentaron mayores desafíos para construir sus caminos en una geografía tan compleja. Como no entendí por qué hacía esa comparación, busqué en otras fuentes para entender por qué los comparaba con los romanos. A partir de lo que leí, entendí que Ciesa vivió en la época del Renacimiento, cuando se valoraba la antigua cultura romana como una de las más importantes de la historia. Entonces, que Ciesa haya indicado que los caminos del Capajñán fueron mejores que los caminos romanos, nos llega a pensar que llegó a admirar mucho a los incas. Ujú. Por ahí me preguntan, el número 26, acá está, ¿ya? La acá, la 25 es la C, ¿ya? La 26 recién lo estamos desarrollando, maestro, por ahí nos es una pregunta. ¿Ya? La pregunta 26 recién la vamos a desarrollar. ¿Qué nos pide en esta pregunta 26? Justo estamos viendo. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la exposición del estudiante según el texto que él ha puesto? ¿Qué se da? Está evaluando la fiabilidad de la fuente histórica, está la explicación de la perspectiva histórica de una fuente o la distinción entre hechos e interpretaciones en una fuente histórica. Así que vamos a dejarnos un tiempito aquí para desarrollar esta pregunta número 26. Muy bien, a ver, tenemos tres alternativas. La evaluación de la fiabilidad de una fuente histórica. Veamos. Fiabilidad es, en este caso, ver si la fuente, el texto, el libro que ha escrito Pedro César de León es confiable o no. Pero el estudiante no se está centrando en demostrar qué tan confiable es dicha fuente.
¿no? Él no habla qué tan cierto es, y es que es lo que, como dicen, que es tan magnífico, magníficas los caminos que han construido los incas. No, recordemos que el estudiante en su texto lo que manifiesta es que para Pedro Cieza de León, los caminos incas eran sorprendentemente eh, excelentes, ¿no? Que eran aún más admirables que los que habían construido los romanos. Entonces, no, no va por la fiabilidad, ¿no? No estamos viendo justamente si es que esto es cierto o si no lo es, ¿no? Porque lo que hace Ciesa es una apreciación acerca de ello, no estamos viendo un hecho como, ¿no? Exacto como tal. Entonces, no sería fiabilidad. Perspectiva, ¿no? ¿Queremos ver si es una perspectiva? Sí. Justamente lo que demuestra el estudiante en su texto es que para Ciesa, y cuando decimos para él, estamos viendo una perspectiva. Para Ciesa de León, eh, los caminos incas, ¿no? Destacaban y eran superiores inclusive a los de los romanos. Y esto refleja justamente la admiración que tenía este cronista, ¿no? Con respecto a los incas. Entonces sí estamos viendo la explicación de una perspectiva histórica, la perspectiva de Cieza de León. Mientras que la letra C, obviamente que tampoco sería, porque no estamos viendo hechos e interpretaciones. Recordemos que un hecho es algo real que ha sucedido, algo puntual que ha sucedido, mientras que una interpretación es la valoración, ¿no? Acerca de ello, ya con una opinión. Entonces, no hay una distinción entre esos dos. Lo que sí hay es la explicación de la perspectiva histórica de esta fuente, ¿no? Del libro que es escrito por Pedro Cieza de León. Bien, entonces, marcamos aquí la alternativa B. Avanzamos, ya estamos yendo aquí, avanzamos un poquito más y nos vamos ya a la época de la invasión y conquista. Entonces, tenemos que avanzar todas las preguntas posibles. Pregunta 27 nos dice, y con esto cerramos este bloque ya. Los estudiantes de quinto grado de secundaria han indagado sobre la utilidad que eh, habría tenido el tramo del camino prehispánico en su localidad en diferentes épocas como parte del Capacñán. A partir de ello, la docente busca que desarrollen su conciencia histórica. Este es un tema, eso acá, vamos a tomarnos unos minutos más ya para hablar sobre este tema. Conciencia histórica, vamos a ponerle aquí, vamos a resaltarle, en relación con los usos de dicho camino. Muy bien, vamos a poner acá un poquito más pequeña la letra para que entre toda la pregunta. ¿Ya? Que la docente busca que los estudiantes desarrollen su conciencia histórica en relación con los usos de dicho camino. Listo, desarrollamos la pregunta y luego la vamos a analizar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que era, lo que es la conciencia histórica.
Bien, a ver, veamos, tenemos un concepto interesante, lo que es conciencia histórica, temas un poquito que van relacionados a la tercera capacidad, ¿no? Y que justamente le vamos a desarrollar, pues, bien estos temas. Recordemos que la conciencia histórica tiene que tener tres cosas importantes, ¿ya? Eso sí, ¿ah? Cuando veamos conciencia histórica, no hay que olvidarnos de tres cosas fundamentales. Lo primero es valorar el pasado, ¿no? Eso es fundamental cuando queremos hablar de conciencia histórica. Lo primero es justamente poder valorar el pasado. Luego, eh, importante también es entenderlo pues para el presente, ¿no? También hay que ver el uso que se le da en el presente, no solamente es el pasado, el presente, y también hay que ver el aspecto futuro, ¿no? Cómo nos puede ayudar el entendimiento del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Entonces, en esas tres ideas tiene que tener nuestra respuesta que va asociada con el término de la conciencia histórica, ¿no? Recordemos que la conciencia histórica justamente es eh, que el estudiante pueda comprender la relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Reconociendo cómo estos eventos, estos hechos históricos influyen sobre nuestro mundo actual y pueden también influir sobre las decisiones futuras. Entonces, veamos las alternativas. Letra A nos dice, primero, pedir a los estudiantes que comparen los usos que la localidad le ha dado al camino prehispánico en la actualidad con los usos que se le dio en el pasado. Ojo, aquí ya tenemos pasado y presente. Luego, solicitarles que indiquen qué explicaría las diferencias encontradas. Bien, ahí aquí hay que comparar, ¿no? Justamente, ¿qué uso se le da en el presente? Debe ser algún camino nada más, ¿no? Quizás habría que ver qué uso se le puede dar en esa localidad, pero en el pasado seguramente tendría otra función. Finalmente, pedirles que sustenten si el registro de dicho camino como parte del Capazñán sería una oportunidad para favorecer el desarrollo de la localidad. Ajá, aquí entra el concepto futuro. Miren acá, ya, acá está muy claro, actualidad, presente, ¿no? Pasado, ahí está, muy claro. Y oportunidad para favorecer la localidad, esto de acá vendría a ser el futuro, ¿no? Entonces, la letra A está considerando pasado, presente y futuro. Bien, vamos a ver si es que alguna de las otras dos alternativas también logra dicho propósito. B. Pedir a los estudiantes que indiquen qué usos le dieron al camino prehispánico de su localidad en el pasado. Bien, sí está reconociendo el pasado. Eh, Luego solicitarles que indiquen cómo dicho camino ha contribuido con el desarrollo de las sociedades que habitaron la localidad en el pasado. Ajá, acá está fallando, nuevamente está hablando del pasado. Y finalmente, pedirles que sustenten si el registro de dicho camino como parte del Capajñán visibiliza la importancia que tuvieron dichas sociedades, o sea, también del pasado. Aquí está centrándose más en un término conocido como relevancia histórica, ¿no? ¿Qué tan relevante ha sido el Capajñán en las diferentes sociedades de la historia del Perú? Por lo tanto, no está trabajando con ciencia histórica, ya que con ciencia histórica va pasado, presente y futuro. Acá solamente pasado. Letra C. Pedir a los estudiantes que indaguen sobre qué otros caminos prehispánicos de otras regiones han sido registrados como parte de Capacñán. Luego solicitarles que indiquen por qué uso se le da a dichos caminos en la actualidad. Finalmente, pedirles que sustenten si consideran viable que, como parte del desarrollo de su localidad, se le asigne al camino prehispánico algunos de los usos indicados previamente. Ajá, pero acá está empezando con otros caminos prehispánicos de otras regiones. A ver, otro hecho importante es que cuando hablemos de conciencia histórica, tiene que vincularse pues, con la utilidad que pueden tener para el futuro. Entonces, el hablar de otros caminos ya está cerrando la idea, ¿no? Ya no se está centrando en la localidad. Al fin y al cabo, queremos que el estudiante reconozca conciencia sobre su propia realidad. Por lo tanto, la alternativa C también se está aislando, se está alejando del contexto local porque les está pidiendo que investiguen otros caminos, ¿no? Diferentes. Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos respuesta. No es la C porque se está alejando de la localidad, no es la B porque eh, solo se centra en lo importante, en lo del pasado, más no se proyecta hacia el futuro,
ni está hablando de la importancia que tiene para el presente. Listo. Ya, a ver, tenemos una preguntita más y luego pasamos a hablar sobre un par de preguntitas, ¿no? Una pregunta nada más y pasamos a hablar sobre ya la etapa de la invasión y la conquista. Nos va a quedar media hora para eso. A ver, vamos rápido. Pregunta 29. Durante una unidad didáctica, la docente y los estudiantes están abordando las percepciones de los españoles del siglo XVII en relación con la sociedad incaica. Para ello, el docente les entrega el siguiente documento. Vamos, rápido. Los reyes incas permitieron en particular un género de hechiceros que son como brujos y tomaban la figura que querían y en breve tiempo iban por el aire largo camino a donde querían y hablaban con el demonio, el cual les respondía en ciertas piedras y en otras cosas de las que tenían en mucha veneración. Servían ellos de adivinos y habiendo los hechiceros hablado con el demonio en lugar oscuro, respondían sí o no, de manera que se oía su voz, no viendo con quién hablaban, y para invocar al demonio hacían mil ceremonias y sacrificios echando en su chicha o vino como cierta hierba, y hacen estos hechiceros otro daño mayor, que son ellos los que más impiden recibirse la verdad del Santo Evangelio. O sea, esto es eh, un poquito más pequeño, vamos a ponerle ya. Esto es el documento entregado por el docente, ¿no? Modificado de Herrera y Tordesillas Antonio, Historia General de los Hechos de los Castellanos en la isla y tierra firme del mar Océano. Ok, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos ahí la fuente. Nos dice, para iniciar la actividad, los docentes pide a los estudiantes que identifiquen el tipo de fuente y la analicen. Ya estamos viendo qué tipo de fuente es, ¿no? Para continuar, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente esta fuente? Pregunta interesante. Bien, estamos hablando de interpretación crítica de la fuente. Recordemos que aquí ya el estudiante, importante, el estudiante ya ha identificado qué tipo de fuente es, ¿no? Importante. Veamos acá las alternativas y con esto cerramos esta parte de Tahuantinsuyo, ¿ya? Y de ahí pasamos ya a la etapa de invasión y conquista. Ahora dejamos acá un minuto y medio para esta pregunta.
A ver, maestros, desarrollamos esta pregunta. Ojo, acá hay un texto inicial, ¿ya? Que hay un texto inicial que hay que analizarlo bien para poder interpretar. Tenemos que interpretar la fuente que se les ha dado. La fuente es, ¿no? Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, ¿no? Leámoslo nuevamente para tener claro. Y vamos analizando también esta fuente. Dice, los reyes incas permitieron en particular un género de hechiceros, que son como brujos, y tomaban la figura que querían, dice, ¿no? Y en breve tiempo iban por el aire largo camino a donde querían y hablaban con el demonio, el cual les respondía en ciertas piedras y en otras cosas de las que tenían en mucha veneración. Y se pregunta, ¿no? ¿Servían ellos de adivinos? ¿No? Y habiendo los hechiceros hablado con el demonio en lugar oscuro, respondían sí o no, de manera que se oía su voz, no viendo con quién hablaban, y para invocar al demonio hacían mil ceremonias y sacrificios, echando su chicha o vino de cierta hierba, y hacen estos hechiceros otro daño mayor, que son los que más impiden recibirse la verdad del Santo Evangelio. O sea, estamos viendo justamente qué es lo que quiere. Veamos acá las alternativas. Letra A nos dice, queremos que interpretar críticamente esta fuente. Letra A nos dice, pedirles que comenten cómo se describe a la sociedad incaica en la fuente. Luego solicitarles que planteen a qué costumbres incas podría referirse la fuente. Realmente pedirles que respondan por qué creen que el autor se refirió de esta forma a los incas. Letra B, dice, pedirles que expliquen qué aspectos describe la fuente sobre los incas. Luego solicitarles que identifiquen los elementos fantásticos presentes en la narración. Finalmente, pedirles que respondan por qué el autor se equivocó al narrar las costumbres incas. Creo que descartamos de una vez la letra B, ¿no? Obviamente esto no ayuda a interpretar críticamente la fuente. Letra C, pedir que señalen qué tradiciones incas describen la fuente, ¿ya? Eh, Luego solicitarles que comenten el valor que poseen las tradiciones incas. Finalmente, pedirles que identifiquen las diferencias entre la tradición religiosa y la tradición cristiana. Ya, listo, yo creo que ya tenemos la idea. ¿Ya? Miren, recordemos que estamos acá interpretando críticamente esta fuente, o sea, no nos tenemos que salir de la fuente. Cuando nos dicen así, interpreta críticamente la fuente, como cuando vimos en las partes anteriores, ¿no? Con las imágenes, con el cántaro, por ejemplo, con la pintura rupestre, cuando te dice interpreta críticamente esta fuente, es que la alternativa tiene que estar centrada en la fuente, no puede salirse, ¿ya? Y recordemos que la letra la letra B de por sí es incorrecta, ¿no? Porque ya habla de elementos fantásticos, pero no queremos, acá no hay importancia en los elementos fantásticos, porque si están mencionados de esa manera es porque hay una idea tras de sí. Entonces ahí estamos mal, la letra B. Pero veamos la letra C, ¿no? Tradiciones incas, hasta ahí estamos bien. ¿Qué tradición inca se describe en la fuente? Luego que comenten el valor que poseen las tradiciones incas. Ya puede ser la tradición inca, pero cuando nos dice identifica las diferencias entre las tradiciones religiosas incas y la cristiana, pero no está hablando de la tradición cristiana, ¿no? Fíjense que aquí el autor que está hablando de las tradiciones incas, pero él dice que estas te alejan de la verdad del Santo Evangelio. O sea, él tiene una intencionalidad al hacer esta fuente. Por lo tanto, es importante considerar esto, ¿no? Porque la parte final, él mismo recalca, ¿no? El mayor daño que han hecho, que ellos hacen, eh, es alejar, impedir que se reciba la verdad del Santo Evangelio. Por lo tanto, eso no hay que olvidarlo, esa parte es fundamental. Inclusive acá, cuando en la letra A nos dice pedirles que respondan por qué creen que el autor se refirió de esa forma a los incas. Claro, porque él tiene una intencionalidad. Este autor tiene una perspectiva negativa sobre la religiosidad inca y él tiene una intención muy clara que es demostrar que esto aleja
a la gente de la verdad del Santo Evangelio, ¿no? Al entender que pues son costumbres religiosas diferentes. Entonces, ahí está la idea, ¿no? Como nos dice la opción A. Entonces, eso marcamos, ¿ya? Opción A, ¿por qué? Justamente ahí está diciendo bien claro, ¿no? Eh, intención del autor, descripción de lo que está haciendo, en este caso, pues la sociedad inca, y justamente se está centrando únicamente en la fuente, ¿no? Entonces, marcamos eso. Bien, vamos a la invasión y la conquista. Tenemos media hora, mínimo unas 4 o 5 preguntas, ¿ya? Vamos rápido. En una experiencia de aprendizaje, la docente ha propuesto a los estudiantes realizar diversas actividades para analizar qué razones explican la caída del Tahuantinsuyo. Para el desarrollo de dichas actividades, la docente les ha entregado diversas fuentes. Vamos a la pregunta 36. Durante la interpretación crítica de dichas fuentes, los estudiantes han analizado fragmentos de la crónica de Pedro Pizarro, relación de descubrimiento y conquista de los reinos del Perú de 1572. En ese contexto, la docente les pide que comenten algunos de sus hallazgos. Vamos a leer qué dice el estudiante. Dice, los hechos que Pedro Pizarro narra en su crónica tratan de cuando él participó como soldado en la guerra contra los incas. En su crónica, él presenta a los incas como tiranos y abusivos. Por otro lado, decía que los españoles habían llegado para liberar a las comunidades que habían sido conquistadas por los incas. Para saber más de la fuente, leí que él escribió esta crónica con casi 30 años después de la guerra, cuando ya había regresado a España. Él presentó su crónica al rey para obtener algún beneficio por su participación en la guerra contra los incas. Y nos pregunta, ¿cuál de los siguientes aprendizajes? No se evidencia en el comentario del estudiante. Muy bien, a ver aquí. ¿Cuál no se evidencia? Vamos a dejar acá un minuto para esta respuesta de esta pregunta 36, ¿ya? ¿Cuál no se evidencia? Hay que ver justamente. A ver, maestro, veamos aquí cuál de los siguientes aprendizajes no se está evidenciando en el comentario del estudiante, ¿no? Veamos, cuando el estudiante dice, los hechos que Pedro Pizarro narra en su crónica tratan de cuando él participó como soldado. Bien, ¿no? Luego dice, él presenta a los incas como tiranos y abusivos. Ya, cuando decimos esta partecita de acá, él presenta a los incas como tiranos y abusivos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que él piensa, ¿no? Lo que él está viendo, ¿no? Inclusive luego dice, por otro lado, los españoles habrían llegado para liberar a las comunidades que habían sido conquistadas por los incas. Esto no es más que su perspectiva. Claro, porque esto es lo que el español, el soldado español está haciendo, ¿no? Para otra persona es diferente, pero para él es eso. Entonces, aquí estamos viendo que si hay algo que sí se está evidenciando, sería la perspectiva. Por lo tanto, la C no sería la respuesta, porque vamos a dejar aquí claro, ¿ya? Sí se evidencia, ¿ya? Sí se evidencia la perspectiva. ¿Qué mano dice? Para saber más de la fuente, y acá viene, ajá, miren aquí hay una parte importante, dice, leí que él escribió esta crónica casi 30 años después de la guerra.
cuando ya había regresado a España. O sea, qué estamos hablando acá? Cuando nosotros decimos que él escribió esto en 1572, o sea, prácticamente 40 años, pero casi 30 años después de la guerra, nos está dando en contexto. Y luego nos dice que él presentó su crónica al rey para obtener algún beneficio por su participación en la guerra contra los incas. O sea, nos está contextualizando la fuente, ¿no? Nos dice que él escribe eso en 1562 porque buscaba obtener algún beneficio por la participación en la guerra. O sea, mire, esto de acá es contextualizando. Nos está diciendo en qué contexto él elabora dicha fuente. Entonces, miren, también se está evaluando la contextualización de la fuente. Pero lo que no se está evidenciando es distinción entre hechos e interpretación. A ver, recordemos, cómo es un hecho? Un hecho es algo que sucedió, es algo real, algo puntual. Ahí no pueden, a nadie puede decir que esto se dio así, que se dio. Por ejemplo, ¿no? La captura del Inca Atahualpa se dio en el año de 1532. Eso nadie te lo va a negar, porque está, en este caso, pues, validado en diferentes fuentes. Es un hecho. Pero una interpretación sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos dar valor, tenemos que agregar, tenemos que hacer un comentario sobre cierto acontecimiento, ahí sí. Pero veamos, en este texto del estudiante, ¿se está reconociendo eso? Él no está hablando sobre un hecho puntual. Él está dando una perspectiva acerca de lo que fueron los españoles y lo que fueron los incas, ¿no? Y hablaba que los incas eran tiranos y abusivos. Una perspectiva nada más, pero no habla sobre el hecho. Entonces, aquí la respuesta correcta sería nuestra letra A, ¿no? Porque no se está evidenciando una distinción entre un hecho y una interpretación, ¿ya? Entonces, dejamos ahí en claro que la respuesta es la letra A. Avanzamos, pregunta 37, análisis de fuentes, que nos dice, como parte de una actividad, los estudiantes van a interpretar dos fragmentos de la obra de Juan de Betanzos, Suma y Narración de los Incas, publicada en 1571. A continuación se muestran dichos fragmentos. Veamos, fragmento uno es de Betanzos, ¿ah? Nos dice, y como vio Atahualpa lo que habían averiguado sus capitanes sobre si los españoles eran en realidad dioses, les comentó sobre el temor que sentía y les dijo que se alegraba que en su era y tiempo vinieran dioses a su tierra y que no podían dejar de hacerles algún bien. Luego mandó que los indios tayanes mensajeros regresaran y le dijesen al gran Viracocha, el capitán Francisco Pizarro, que él se alegraba de su venida y que les tenía por parte. Además, que le dijesen que vaya a Cajamarca, donde él le esperaría, y que se había alegrado con lo que los españoles le enviaron como regalo. Y vamos a la fuente, al fragmento 2, dice, ¿no? Dice Siquinquira al Inca, este Siquinquira es miembro del ejército inca, ¿no? Que fue designado por Atahualpa para espiar a los españoles antes de que llegasen a Cajamarca, ¿no? Ahí está, dice la fuente abajo, ¿no? Que son hombres como nosotros, porque comen, beben y se visten, y no hacen milagro alguno, ni hacen sierras, ni las allanan, ni hacen gentes, ni producen ríos, ni fuentes en las partes donde hay necesidad de agua, porque pasando por partes estériles traen agua consigo en cántaros y calabazas. El Viracocha que antiguamente hizo el mundo, hacía todo lo que he dicho, y estos no hacen esto, ¿no? Antes he visto que son aficionados a toda cosa que ven, donde quiera que llegan no dejan cosa que no ranchean, y tan fácilmente la toman como si fuese suyo propio. Miren, acá tenemos dos fragmentos diferentes, ¿no? Y nos dice, después de que los estudiantes han identificado el contexto, en este caso, pues antes de aquella reunión en Cajamarca, ¿no? Eh, que en el que se produjo esta fuente y la perspectiva del autor de cada uno, ¿no? De Betanzos, ¿cuál es su perspectiva sobre esto?
La docente busca que interpreten críticamente los fragmentos para explicar cuál habría sido la visión que tenían los incas sobre los españoles. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Ajá, a ver, maestros, estamos ahora casi un par de minutos. Esta pregunta está bastante interesante. ¿Ya? Recordemos, tenemos acá las dos fuentes. En casa creo que tienen el documento. Lo vamos a dejar un poquito más pequeño. ¿Ya? Y tenemos aquí las tres alternativas. ¿Ya? A ver, damos un par de minutos para esta pregunta número 37 del Ascenso 2023. Bien, a ver, tenemos respuesta por allí. A ver, maestros, recordemos, vamos rápido a las fuentes. Tenemos dos fuentes. Fragmento uno, que nos habla justamente cómo Atahualpa, ¿no? Había averiguado sus capitanes si los españoles en realidad eran dioses y le habían dicho que sí, ¿no? Que que le habían dicho que los españoles, pues, eran gran, que Francisco Pizarro era el gran Viracocha, ¿no? Y que justamente el Inca los esperaba, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Mientras que la fragmento 2 nos habla algo diferente, nos habla sobre un espía, en este caso, eh, Sicunchira, un espía que estaba justamente observando a los españoles. Bueno, nos preguntan aquí, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente justamente para que el estudiante interprete críticamente los fragmentos para explicar cuál había sido la visión que tenían los incas sobre los españoles? Esta es la parte importante, ¿no? Esto es lo que busca la estudiante, la docente, interpretar críticamente las fuentes, los fragmentos, para explicar cuál habría sido la visión que tenían los incas sobre los españoles. Veamos letra A. Pedir a los estudiantes que contrasten las percepciones de Atahualpa y Siquinchira habrían tenido sobre los españoles que llegaron al Tahuantinsuyo. Hasta ahí está interesante, estamos contrastando. Luego pedirles que indiquen cuál de ellos habría tenido una visión más veraz sobre los españoles. Ajá. Finalmente, preguntarles por qué la percepción que Atahualpa habría tenido no puede ser tomada como creíble. Ya, pero aquí el punto es este, ¿no? La visión que tenían los incas sobre los españoles. Ojo, no hay que resaltarlo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque aquí nos está hablando,
la percepción que Atahualpa habría tenido no puede ser tomada, pero es que esto que no es creíble es una percepción que nosotros lo estamos juzgando desde el presente, porque nosotros ya sabemos lo que ha sucedido después, pero no estamos juzgando desde el contexto histórico de aquella época, ¿no? Atahualpa no tenía manera de saber que ellos no eran eh, los emisarios del dios Viracocha. Entonces, en la letra A estamos viendo que hay un error en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Inclusive tampoco podemos decir cuál de ellos es más veraz, porque en esa época nadie sabía cuál tenía mayor veracidad. Y no, nosotros sabemos que es más veraz desde el momento presente. En la actualidad sí, porque ya hemos pasado por por ese acontecimiento histórico. Entonces, la letra A descartado por esos dos puntos, ¿ya? Letra B, pedir a los estudiantes que comparen la percepción que habrían tenido Atahualpa y Siquinchira sobre los españoles. Ya estamos comparando, estamos contrastando como en la parte uno. Bien. Luego pedirles que indiquen cómo la experiencia de ambos con los españoles habría influido en dichas percepciones. Finalmente, preguntarles cómo contribuyen estos fragmentos a entender la visión que la sociedad inca habría tenido sobre los españoles. Ojo, mira que la parte inicial está bien, porque nos habla justamente que estamos comparando cuál es la percepción que tenía cada uno de ellos. Luego estamos viendo qué hechos, ¿no? ¿Qué acontecimientos marcaron esta percepción? ¿Cómo influyó, ¿no? Y luego nos dice eh, cómo contribuyen estos fragmentos a entender la visión que la sociedad inca tenía. Bien, vamos a leer la letra C. Nos dice, pedir a los estudiantes que señalen qué percepción habría tenido Atahualpa y Siquinchera sobre los españoles. Hasta ahí estamos bien, también. Los tres puntos hablan igual, ¿no? Luego solicitarles que indiquen cómo ambos habrían comparado a los españoles con Viracocha. Finalmente preguntarles qué ventajas o desventajas habrían tenido para los españoles la percepción que los incas tenían sobre ellos. Ojo, importante aquí. Miren, nuevamente decimos a interpretar críticamente esta fuente, los fragmentos. No queremos irnos más allá. Eso lo estamos mencionando hace buen rato. Muchas veces, una de las formas más sencillas de sacar estas ideas es cuando nos habla de una fuente, porque si nos habla de contexto, sí nos guía, pero nos habla, interpreta críticamente los fragmentos, nada más solo los fragmentos. ¿Y los fragmentos de qué hablan? De la visión que tenía Atahualpa y la visión que tenía Siquinchira. Esos dos, nada más. No queremos hablar más. La fuente no nos dice más. Entonces, eh, es importante poder señalar este punto, ¿ya? No hay que olvidarnos ese aspecto ahorita para poder responder esta pregunta. Bien, ahora, ¿y por qué digo esto? Vamos a ver justamente la comparación entre la alternativa B y la alternativa C, ¿no? Miren, la alternativa B ambos comparan, sí, pero ojo, importante agregar que la letra B señala las experiencias que han tenido, porque la experiencia de Siquinchira, al observar a los españoles, le permite entender de que estos no eran dioses, porque no hacían cosas sobrenaturales porque ellos llevaban agua, ellos saqueaban, no eran como se antes se había conocido a Huiracocha. Y esto le ha permitido entender esa percepción que ellos tenían, ¿no? Y luego nos ayuda justamente la parte, ¿no? Y nos dice aquí cuál ha sido la visión que tenían los incas sobre los españoles. Y acá también está haciendo lo mismo, ¿no? Para entender la visión que la sociedad inca habría tenido sobre... O sea, estamos contando con todos los puntos que se nos pide. Se ha interpretado la fuente, sí, se ha interpretado las perspectivas de los autores, que también por acá nos coloca, fuente, y la perspectiva del autor, ¿ya? Y la explicación sobre la visión que tenían los incas sobre los españoles. La letra C no, aquí está la diferencia, ¿ya? Aquí está la diferencia. ¿Por qué la C no? Si hay un vínculo con el con Yahuiracocha, sí,
pero se está centrando más en una comparación religiosa, ¿no? Lo está comparando con Viracocha, se está centrando en la comparación con Viracocha, más no está centrándose en la perspectiva que tenían los incas sobre los españoles, que es la parte que al final nos dice, ¿no? La visión que tenían los incas sobre los españoles, ¿ya? Y eso nos aleja un poquito del propósito principal, ¿no? Porque acá no estamos viendo, sí, pero acá nos dice, ¿no? Eh, cómo ambos habrían comparado a los españoles con los Viracocha, ¿no? Se está haciendo una comparación con el dios, más no estamos entendiendo cuál es la perspectiva que ellos tenían, ¿no? Y al final nos dice qué ventajas o desventajas, pero no queremos nosotros ver desventajas o desventajas, solamente queremos ver la visión que tenían los españoles. Entonces, ahí se está yendo también un poquito del propósito que en sí tiene el docente, ¿no? Si bien la opción C desarrolla, pero desarrolla de manera parcial lo que el docente está buscando, el propósito que tiene el docente. Entonces, la alternativa que sí se mantiene clara en este caso es la alternativa B. Listo, vamos a la última pregunta y con esto cerramos el día de hoy. ¿Ya? Vamos acá. A ver, vamos por aquí. Tenemos por acá, porque ya está un poquito resuelto, ¿no? Vamos acá, pregunta 59, con esto cerramos, ¿ya? Los estudiantes están buscando información sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Acá lo había puesto un poquito desarrollado, por eso que lo voy a dejar ahí, ¿ya? Lo está ahí, vamos a ver por acá, ¿ya? Vamos a ver, esto de acá lo había puesto una vez, un desarrollo aquí legal, lo había puesto un poquito respondido. Vamos a ver si lo borramos un poquito para ver acá, ¿ya? A ver, para poder trabajar nuevamente, para no saltearnos ninguna pregunta. Veamos acá. Bien, ¿qué nos dice? Después de que los estudiantes han interpretado diversas fuentes, la docente les pide que comenten algunos de sus hallazgos sobre las causas que habrían provocado la caída del Tahuantinsuyo. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes estudiantes indica una causa estructural de la caída del Tahuantinsuyo? A ver, maestros, eso lo habíamos visto en la semana anterior, ¿no? ¿Cuál de estos tres alternativas señala una causa estructural? ¿Ya? Vamos a dar acá un minuto para poder responder. Luego lo analizamos y cerramos con esto, pues, el día de hoy. Bien, cerremos a ver aquí. ¿Qué nos dice? Encontrar la causa estructural, la causa que está a mayor largo plazo, la causa que se vincula con la estructura socioeconómica o política. ¿Qué nos decía rápido? César nos dice, considero que la captura del Inca en Atahualpa, en Cajamarca, provocó la caída del Tahuantinsuyo. Por eso el ejército inca ya no contaba con una dirección clara para enfrentarse a los españoles en batalla. Entonces, la captura del Inca, recordemos que es desde luego un detonante, ¿no? El otro dice, pienso que el periodo de crisis de la guerra civil, ajá, guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, incidió en la caída del Tahuantinsuyo. Por eso la llegada de los españoles, los incas se encontraron divididos en dos bandos. Claro, la guerra civil es una, porque es una causa justamente que va a favorecer la caída del Tahuantinsuyo.
Listo. Y Lía dice, creo que la falta de identificación con los incas de parte de varias culturas anexadas por ellos influyó en la caída del Tahuantinsuyo. Por eso muchas de dichas culturas decidieron apoyar a los españoles. Listo. Este aspecto político, ¿no? Eh, o social, inclusive la falta de identificación con los incas por parte de las diferentes culturas, fue la causa estructural. Ajá, ahí está nuestra respuesta, ¿no? Letra C, causa estructural, la letra B es una causa coyuntural y la letra A, pues, es en este caso el detonante. Muy bien. Ahora, dejamos dejando algunas preguntas más. Ya estamos, pues, a un minuto de finalizar. Y vemos justamente que estos temas, dentro de la historia del Perú, vamos a encontrar principalmente lo que es conquista, lo que es virreinato, son las partes más donde mayor preguntas suele haber, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro ese aspecto. Bien, en las siguientes semanas, 2 semanas, 3 semanas, vamos a trabajar todo lo que es historia y con referencia pues a los contenidos temáticos. Edad media, edad moderna y luego cerramos ya con la edad contemporánea, que es donde más bien. Igual en Historia del Perú, vamos a ver virreinato y parte de la primera etapa republicana y luego cerramos todo eso en 2 semanas más para poder empezar ya con la segunda competencia y luego con la tercera competencia, ¿ya? Para estar listos ya, llegar a la tercera semana de noviembre, que es cuando cerramos, ¿no? El día 20 cerramos nosotros para poder llegar al día de la prueba, pues en los días 23 creo que es, ¿no? 23, 24 creo que es la fecha del examen de ascenso. Entonces, maestros, de esa manera cerramos el día de hoy. Vamos a detener la grabación